El empleo informal se cita como el responsable de la baja cobertura del sistema de pensiones salvadoreño. Menos del 25% de las personas ocupadas ahorran en una AFP, pero estudios recientes revelan que ni ellos tienen garantizada una pensión cuando lleguen a la vejez. Hoy, en Focos, continuamos analizando los desafíos del sistema de pensiones en El Salvador y en esta ocasión mostramos cómo la exclusión económica y social del país determinan quiénes enfrentarán una vejez desprotegida. El sistema de pensiones es un reflejo de la desigualdad que impera en El Salvador. Variables sociales y económicas influyen para que una persona tenga o no acceso a él. Así lo revelan estudios realizados por investigadores de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, entidad que desde hace 27 años analiza las diferentes aristas del sistema previsional salvadoreño. Datos oficiales indican que menos del 25% de las personas con empleo ahorran en las AFP, debido a un mercado laboral que es mayoritariamente informal y precario. Si bien es importante apostar por la transformación de la economía para que la población transite hacia trabajos formales y dignos, el sistema previsional debe salir al encuentro de las cambiantes dinámicas laborales, indica Fundaungo. Sí, lo que esperamos es una transformación de la economía, una mayor parte de personas, no solo en el mercado formal o en la parte formal, ¿verdad?, del mercado laboral, sino también con trabajos decentes que garanticen un acceso a derechos laborales, de seguridad social y protección dentro y fuera del trabajo para tener un mejor empleo de las personas. Entonces, sí se aspira a eso, pero sabemos que la economía difícilmente y a nivel mundial va caminando hacia eso también. Vamos hacia una mayor precarización siempre de los empleos y esto no quiero decir un mensaje desesperanzador, pero quizás probablemente en el marco de esta discusión integral y que pueda ampliarse, también tenemos que pensar en términos de cobertura que pueda brindar otras opciones a estas otras formas de trabajo. En la publicación de la evaluación de las propuestas de reforma de 2017, Fundaungo destacaba un punto clave que tiene que ver con que el sistema de pensiones de El Salvador de alguna forma ha aceptado estos niveles bajos de cobertura como un problema inherente al sistema de pensiones. Es decir, este problema de baja cobertura responde únicamente a los altos niveles de precarización en el mercado laboral y por tanto el sistema de pensiones no podría hacer nada, cuando en la práctica tendría que haber una mayor creatividad para poder ofrecer diferentes mecanismos para que las personas paulatinamente se vayan incorporando. Pero, ¿qué influye para que una persona reciba una pensión al final de su vida laboral? Estudios realizados en los últimos años demuestran que esto tiene nexos profundos con la desigualdad económica y social. La tesis de maestría del investigador de Fundaungo Carlos Argueta, elaborada junto a Joel de Paz Flores, explora estas razones y comprueba la existencia de la llamada paradoja de la protección. El sistema previsional salvadoreño beneficia más a quienes tienen más recursos: las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, los residentes en áreas rurales, en particular en el oriente y en el occidente del país, así como la población con bajo nivel educativo e ingresos, están entre las personas con menos acceso al sistema de pensiones. También aquellos que no tienen acceso a educación no formal, los que trabajan en micro o pequeñas empresas y los trabajadores agrícolas. No obstante, ahorrar en una AFP no es garantía de que una persona recibirá una pensión al final de su vida laboral, concluyó un estudio de Fundaungo publicado en 2015. Para recibir una pensión por vejez se debe cumplir la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. También se debe acumular 25 años de cotizaciones, continuos o discontinuos. Si no se cumple el requisito de las cotizaciones, la AFP ofrece otorgar beneficios económicos o devolver los ahorros. Datos oficiales indican que el 60% prefiere la devolución. El estudio de Fundaungo calcula que solo el 40.7% cotiza al ritmo necesario para recibir una pensión. El resto no logra mantenerse dentro del sistema a lo largo de su vida laboral por diversas razones, ya sea porque pasan a un trabajo informal o quedan desempleados.
La investigación estimó que los salvadoreños logran acumular en promedio un tercio del tiempo que exige la ley, por lo que necesitan trabajar 75 años para cumplir con los 25 años de cotizaciones. La tesis de Argueta también explora qué hay detrás de ese bajo ritmo de cotización. Los datos de la superintendencia mencionaban que aproximadamente el 60% de las solicitudes de pensiones terminaban en devolución de saldo. Entonces por ahí también había un problema en donde decíamos, bueno, ¿qué otras variables influirán en eso? Influía la educación, comprobamos nuevamente esto de la paradoja de la protección, porque los niveles de ingreso de las personas influyen definitivamente. Influía también el hecho de contar con haber ingresado desde el primer trabajo al empleo formal. Eso es un determinante muy importante. Influía también el hecho de el área de residencia. Hay un importante sesgo que en el área urbana es mucho más fácil acceder respecto al área rural. Encontrábamos que solamente el 8 o el 9% de la población, toda la población, incluyendo inactivos, descontando obviamente las personas pensionadas, iban a obtener un ritmo de cotización suficiente o estaban reportando un ritmo de cotización suficiente para poder pensionarse. Hay condiciones que van más allá de cómo funciona el sistema de pensiones, incluso va mucho más allá de cómo funciona el mercado de trabajo. En sí, el documento trataba de identificar cuáles son estos factores asociados o estos determinantes educativos, laborales y socioeconómicos. Entonces, cada uno de esos determinantes o cada uno de esa naturaleza de factores tenían sus propios indicadores, sus propias variables. A través de diferentes pruebas estadísticas se fue identificando cuáles eran los que guardaban mayor asociación o cuáles explicaban más el hecho de que las personas estuvieran entrando, saliendo. Tiene que ver también, por ejemplo, la calidad del empleo. No solamente en sí es el hecho de cotizar o no cotizar, sino en qué tipo de empleo estoy cotizando. La investigación calcula que las personas de mayores ingresos tienen 2.3 veces mayor probabilidad de tener cobertura de pensiones que las de menores ingresos. Además, estima que en un año de escolaridad aumenta en 9.3% la probabilidad de tener una pensión, mientras que haber realizado al menos una capacitación laboral la eleva a un 48%. Los resultados también indican que haber cotizado el sistema de pensiones desde el primer empleo aumenta en 8.4 veces la posibilidad de lograr una pensión. En la próxima edición de Prisma exploraremos qué influye en el bajo monto de las pensiones y cuál es el vínculo del sistema con las finanzas públicas salvadoreñas.